Buenas tardes, bienvenido a este estudio del estado del arte de la investigación española en el sector agroalimentario. Mi nombre es Juan Luis Ramos, soy actualmente el presidente del panel de Ciencias Agrarias, Ganadería y Alimentos de la Agencia Estatal de Investigación. Nuestro papel fundamentalmente es el de gestionar la investigación, subvencionarla. Clásicamente hemos hecho los proyectos conocidos del Plan Nacional, pero con el cambio que ha habido en la agencia, además de los proyectos del Plan Nacional, ahora mismo estamos asumiendo muchísimas labores de competencia relacionadas con la transferencia, ¿no? Desde contratos de recursos humanos, por ejemplo, Torres Quevedo, doctorados industriales, a proyectos tipo retos colaboración y algunas actividades que tradicionalmente se han desarrollado en el CDTI, algunas de las cuales siguen en el CDTI. La transferencia de tecnología en nuestro sector es absolutamente crítica, ¿no? Y yo diría que hay como dos tipos de transferencia. Una que yo le llamo difusa, que es aquella transferencia de que los distintos grupos de investigación estamos haciendo, colaboramos con empresas, y de una manera que es un poco difícil de cuantificar, termina llegando a aplicaciones en el campo, en el sector ganadero o en la acuicultura, por ejemplo. Y después hay una transferencia más dura, que es la que conocemos como más clásica, a través de la protección, el secreto industrial, las patentes, que esa es más fácil de cuantificar, puesto que bien las universidades, a través de sus OTRI, las empresas pequeñas, las spin-off, son capaces de transferir. El evento que hemos organizado hoy incluye varios grupos que nos van a plantear distintas estrategias que se siguen en sus universidades o en empresas spin-off o en centros tecnológicos. Hoy me acompaña Encarna Aguayo, que es de la Universidad Politécnica de Cartagena, que nos va a hablar un poco de la transferencia en su universidad en el sector agro, fundamentalmente. Deise, que nos va a hablar, Otadui, que nos va a hablar de Techniker, cómo ellos están organizando pues, el desarrollo de distintos sensores y elementos para el sector agroalimentario, que es un aspecto muy importante. Marta García, que viene de León, que se ha empeñado en montar una spin-off y nos va a contar cosas de temas del sector del porcino, de vacunas, probióticos, etc. Y por último, Fernando, que nos va a hablar de las instalaciones excepcionales que tenemos también en la costa de Murcia, en Cartagena, para el cultivo del atún. O sea, con lo cual vamos a tener pues, un poco de todo, del campo al mar, pasando por la ganadería. Encarna. Bueno. Si en cualquier momento queréis participar, preguntar, sentiros libres. Bien, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha comentado Luis, les voy a exponer la transferencia que realizamos en la universidad, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Lo he dividido en 10 secciones, en 10 ítems. Uno de ellos es gestión del agua, mejora genética, la mejora de la calidad, fertilidad y biodiversidad del suelo, lo que es la protección de cultivos y control biológico, gestión y valorización de sus productos. Y otros ítems que están más enfocados a lo que es la tecnología de los alimentos, que es seguridad alimentaria relacionada con las técnicas emergentes de conservación, todos aquellos alimentos que van enfocados a una mejora de la salud, del bienestar y del fitness, lo que ahora los consumidores un poco demandamos, que es el consumo conciencia, el consumo racional, y también aquellos alimentos desarrollados para satisfacer esa demanda también del mercado de la conveniencia. Y por último, bueno, pues todo esto tiene que estar englobado en lo que es la industria 4.0. Empiezo con este sector agro, lo que es hortofruticultura y jardinería.
La región de Murcia saben que tiene una climatología que es excepcional para el cultivo de hortalizas y un poquito más hacia el interior el cultivo de fruta de hueso, fruta de pepita, etc. El problema de nuestra región es que llueve muy poco, 200 milímetros al año, y tenemos que hacer una gestión sostenible de esos recursos hídricos en agricultura. ¿En qué estamos trabajando? Pues, por ejemplo, en la optimización del uso del agua de riego a través de la monitorización y la sensorización de lo que es el sistema suelo, planta y atmósfera. Aquí se ha desarrollado una spin-off que se llama WIDOX y lo que está haciendo es desarrollando sensores de tal forma que en tiempo real podemos conocer las necesidades hídricas de las plantas. También han desarrollado una aplicación móvil que se llama IRRIMAN, que todo esto pertenece a un proyecto europeo. Estos investigadores también trabajan en lo que es el riego deficitario controlado, porque podemos reducir esa dotación hídrica entre un 15 y un 25%, conociendo muy bien los estados fenológicos de ese frutal. Y es importante saber esa respuesta agronómica y fisiológica frente a estos riegos deficitarios controlados. Por otro lado, por ejemplo, en Cartagena se han utilizado aguas de pozo, son aguas que son salobres, que de ellas un 75% eran aguas una vez que pasaba por una desalobradora de buena calidad, pero luego había un rechazo, un 25%, que tenía una concentración salina en torno a un 10 o un 12%, pero que tenían nitratos. Entonces no se podían devolver al mar. Se ha trabajado en unos bioreactores que están en esta foto que hay arriba, unos bioreactores que con corteza de cítricos, el carbono presente que hay en esta corteza y con la colaboración de microorganismos que son anaerobios facultativos, lo que hacen es utilizar esos nitratos que están presentes en el agua y lo convierten en nitrógeno atmosférico. Y una vez que ya tenemos ese agua denitrificada, la podemos conducir al mar. Otro grupo de investigación trabaja en lo que son los efectos del riego con agua desalinizada. Se está utilizando mucha agua de este tipo, pero realmente a largo plazo no estamos evaluando, no estamos analizando a nivel fisiológico qué va a ocurrir con el suelo y con estos frutales. Y, por último, la gestión de regadíos, lo que es un análisis económico, energético y de gases de efecto de invernadero en esa transferencia en los mercados de agua en la cuenca del Segura. Otra línea en la cual trabajamos en la Universidad Politécnica es la mejora genética. Hay un grupo de investigadores que está muy enfocado en el estudio del ritmo circadiano. El ritmo circadiano en las plantas lo controla casi el 90% de los procesos, de lo que son el crecimiento celular, la síntesis de volátiles, la síntesis de almidón en la patata, etc. Si conocemos muy bien ese reloj circadiano, los parámetros de temperatura, de luminosidad, los genes que están involucrados, lo que podemos hacer es obtener plantas que tengan mejor calidad. Es un proyecto CEDETI con una empresa, se ha trabajado en fresa y el 98% de esa fresa se está obteniendo de primera calidad, conociendo simplemente lo que es el ritmo circadiano. Aquí me gustaría destacar lo que es la mejora genética realizada desde un punto de vista de selección natural, que colaboramos con el Instituto Oceanográfico de San Pedro, y se ha trabajado en dorada y corvina. El objetivo que es, de forma una selección natural, como he comentado anteriormente, identificar aquellos núcleos de reproductores mejorados que tienen mejores características de interés comercial, de interés industrial, fundamentalmente basado en lo que es el crecimiento, la ausencia de malformaciones y la resistencia a determinadas enfermedades. Una vez que conocemos esos padres, esos reproductores, pues se hace esa transferencia a las empresas para que se obtengan los alevines y puedan ser comercializados. Además, trabajamos en otra línea en cunicultura. El conejo va muy ligado, por ejemplo, a la elaboración de la paella. Para eso tiene que tener un peso que no sea mayor a 2,5 kilos, si no la carne es ya excesivamente dura y no gusta, pero se está trabajando en líneas genéticas que permitan el engorde de ese conejo para obtener productos transformados, por ejemplo, hamburguesas.
En el tema de mejora de calidad, fertilidad y biodiversidad del suelo, otro grupo de investigación están desarrollando lo que son compost supresivos. Es un compost en el cual se añaden microorganismos y extractos biológicos y sirven para ayudar a fijar el nitrógeno, a solubilizar el fósforo, y las plantas que se están estudiando en espinaca que se cultiven estos compost supresivos pues tendrán propiedades saludables. Otro grupo, aquí hay un proyecto muy grande que es el River Farming, un proyecto europeo, donde están trabajando en distintas prácticas de manejo de suelos para la mejora de la calidad, de la fertilidad y la retención del agua. Fundamentalmente se centra en el cultivo de cubiertas vegetales, tipo, por ejemplo, la besa o tipo la verdolaga, de tal forma que están fomentando la biodiversidad, tanto edáfica como de fauna útil, y mejoran la producción y se disminuye la erosión. Otro campo muy importante en nuestra universidad es la protección de cultivos y el control biológico. Aquí les comento un proyecto que tuvimos CEDETI con una empresa donde utilizábamos radiación ultravioleta C como un tratamiento precosecha. La radiación ultravioleta C sí que se utiliza como un tratamiento post-cosecha, es decir, en la fruta ya recolectada, y aquí lo estudiamos en espinaca en campo. Aquí tienen una mesa de radiación, debajo de esa mesa tenemos unas lámparas y vamos por el campo tratando esas espinacas y si hemos conseguido un control fúngico de determinados patógenos. En cuanto a la protección de cultivos propiamente dicha, pues se está trabajando mucho lo que son las estrategias de manejo de la resistencia a insecticidas en plagas agrícolas. Hay un abuso de determinados insecticidas y eso lo que está generando son resistencias, de tal forma que ya esos insecticidas, esos productos fitosanitarios ya no son útiles. Entonces están trabajando en distintas estrategias, sobre todo con una población que sea sensible, introduciéndola para que podamos utilizar insecticidas que tengan un fin apropiado. También se está trabajando mucho en lo que son la mejora genética desde un punto de control biológico, desde lo que decimos la lucha biológica, el obtener depredadores, que estos depredadores, como vemos aquí, ese insecto lo podamos convertir en un Superman, de tal forma que este insecto Superman lo que va a hacer es controlar otras plagas que están en el campo o que están en invernadero. ¿Cuál es el objetivo entonces? Pues mimar a ese tipo de fauna útil, y lo que estamos haciendo es obteniendo que sean más tolerantes al frío, que tengan una mejor fecundidad con el alimento que se ofrece en el invernadero alternativo, que sean de gran tamaño, que tengan mayor fecundidad, etcétera. En cuanto a la línea de aprovechamiento de sus productos, pues aquí destacar la gestión y la valorización integral de purines de cerdo que se están haciendo en zonas semiáridas. Es un humedal artificial que se ha desarrollado de tal forma que permite la gestión de purines y la obtención de abonos líquidos. Por otro lado, un ejemplo, pues en los frutos procesados en fresco, saben que tiramos la corteza, y aquellos frutos pues de primera gama que no adquieren la calidad sensorial suficiente, la apariencia externa, y en el caso de la sandía tiene un aminoácido que no es esencial, que se llama L-citrulina, pero que tiene una relación directa con la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que tenemos en el organismo y tiene un efecto que mantiene la presión arterial, es un vasodilatador. Con lo cual nos permite desarrollar, por ejemplo, bebidas para personas que tengan presión arterial alta, o también para deportistas, porque al ejercer ese efecto vasodilatador el rendimiento deportivo es mejor. Y ese compuesto, lo que es la L-citrulina, se encuentra en la corteza de la sandía. En cuanto, centrándome ya en lo que es alimentos, en la línea de seguridad alimentaria y de técnicas emergentes, otro grupo de investigadores trabaja en lo que es los procesos combinados de calor con los antimicrobianos naturales. En general, estos antimicrobianos naturales, que en algunos casos son aceites esenciales, cuando se incorporaban, el sabor que ofrecían al producto final no era agradable. Entonces, se está trabajando en aplicarlo de forma nanoemulsionada. Además, se oxidan menos cuando están en ese tipo de estructura, formando una nanoemulsión. En distintas matrices alimentarias se está trabajando.
y bueno, viendo las interacciones de esos patógenos con la flora intestinal en un modelo in vitro. Otro profesor trabajando con Saeco, y esto es un proyecto europeo. Saeco es una empresa que comercializa envases de cartón y han desarrollado un envase activo, una caja de cartón que una vez refrigerado activa unos compuestos antimicrobianos que son aceites esenciales que van nanoencapsulados con ciclodextrinas, tal forma que el producto envasado a granel, cuando adquiere las temperaturas y la humedad relativa necesarias para la conservación, esos aceites esenciales empiezan a desprenderse y tienen un efecto antifúngico y control microbiológico. Y este profesor también está trabajando una tecnología muy innovadora basada en la integración de sustancias naturales anestesiantes, que lo que están haciendo es se lo aplica al agua o al hielo para acelerar el aturdido del pescado durante su sacrificio, de tal forma que el pescado sufre menos y eso hace que luego la calidad del mismo sea mejor. Si nos vamos a esa línea de alimentos que van orientados a la salud y bienestar y las técnicas también emergentes de conservación, pues podemos hablar de productos cárnicos, que también va ligado a una patente, productos cárnicos empanados, sin gluten, que se han elaborado con harina de arroz. Es una harina que absorbe menos el aceite, de tal forma que esas croquetas obtenidas pues son más saludables. Aquí también, con lo que he comentado antes de la sandía, de la L-citrulina, hemos desarrollado un zumo funcional para mejora del rendimiento deportivo. Hemos trabajado con el Grupo Fashion, mañana los ponemos como un caso de éxito con la asociación Grupo Fashion. También hemos trabajado mucho con la alta presión hidrostática, es una tecnología emergente. Como saben, la pasteurización ha sido de antaño el tratamiento térmico, la herramienta fundamental para el control microbiológico, pero deteriora muchas vitaminas y deteriora la calidad también sensorial. La alta presión hidrostática, o conocida como pasteurización en frío, lo que hacemos es el producto envasado, como ven aquí en esta segunda foto, el producto envasado se mete en ese equipo y lo exponemos a de 300 a 500 megapascales. Es una presión hidrostática altísima y lo que hace es un control microbiológico, pero apenas alteramos las propiedades sensoriales del alimento. Entonces aquí pues hemos desarrollado un puré de caupí, hemos desarrollado una gran cantidad de smoothies, yo prefiero decir de purés, de batidos de frutas y hortalizas, optimizando la salubridad. Hemos hecho un hummus de brócoli que ganó un premio. Y bueno, también hemos trabajado con lo que es la alta presión de homogeneización para productos nutracéuticos, productos que se comercializan en farmacias y, como nos ven aquí en esta foto, pues llevan extractos o de alcachofa o de arándanos con un fin determinado, por ejemplo, para el control de la cistitis, el caso del arándanos. Pero la mezcla de esos arándanos secos con la adición de vitaminas, cuando se aplicaba tratamiento térmico, hacía que se deteriorara el producto. Con la alta presión de homogeneización hemos conseguido un incremento de la vida útil y que evitar que vitaminas termolábiles pues, se destruyan. En este punto de lo que es el consumo de alimentos con ciencia, pues, o de kilómetro cero, tenemos unos consumidores que están demandando, por ejemplo, alimentos regionales, variedades tradicionales. Aquí os puedo hablar de productos de raza. Estamos trabajando con la gallina murciana y estamos colaborando con el libro genealógico que el Ministerio exige para que la etiqueta pueda ser un producto de raza. El vino vintage está también muy de moda. Hemos recuperado una variedad que estaba en vías de extinción en Cartagena, que es la uva meseguera. Hemos hecho un vino, una spin-off, se ha creado con los alumnos y colaboramos con Bodegas Luzón. Y bueno, todo ese tipo de alimentos de conveniencia, pues alimentos de cuarta y quinta gama. Nosotros desarrollamos lo que eran los periquetes de sandía, los arilos de granada, snack, por ejemplo, liofilizados de melones que no tienen esa calidad, apariencia, se están utilizando apariencia para comercializarlo en calidad de primera categoría para hacer snacks de este tipo, esferificaciones de zumos de fruta y ya por último pues todo esto va ligado a lo que es la la cátedra de Industria 4.0 para que las empresas, nuestro sector agroalimentario representa el 20% de la región de Murcia, pues puedan realmente estar formadas en este ámbito.
Gracias. Dejamos las preguntas para el final. Daisy Otadui nos va a hablar de... Ella es física, pero trabaja en el sector agroalimentario y veréis cómo el desarrollo de nuevos materiales es una parte importante de las aplicaciones que tenemos que hacer. Hola, buenas tardes. Os voy a contar un poco las tecnologías 4.0 para el sector del agroalimentario. Haré una pequeña introducción de nuestro centro tecnológico, pero bueno, estamos en el stand B2, así que podéis pasaros por allí si queréis tener más información. Somos un centro tecnológico que está situado en Eibar, que está entre Bilbao y San Sebastián, y llevamos 37 años de investigación. Actualmente somos casi 280 personas. Nuestra financiación es la mitad privada, la mitad pública. Trabajamos para el sector agroalimentario en diferentes ámbitos, como es en la sensorización avanzada, la seguridad y trazabilidad, la automatización y robótica industrial, superficies y materiales multifuncionales y economía circular. Hoy os voy a hablar más sobre sensorización avanzada. En el campo de la sensorización, pues tenemos los principios en los que nos usamos para medir, como pueden ser electroquímica, fotónica, luego el método de detección y por último hacemos la integración. En este sentido podemos ir desde, si lo miráis a nivel europeo, serían los TRLs, de TRLs 3 hasta 9. Dependiendo del caso en el que estemos trabajando y con quién estemos trabajando, podemos quedarnos en las primeras partes del producto hasta llegar al producto final. Los dispositivos sensores que se desarrollan en Techniker no son dispositivos que existen comercialmente, sino que son dispositivos que se adaptan a las necesidades del cliente y normalmente son para hacer medición en línea, para hacer medidas no destructivas, para que sean robustos y autónomos, de bajo coste, portables, que tengan sensibilidad, precisión y fiabilidad y que estén conectados y seguros. ¿Por qué una sensorización avanzada? Pues porque realmente si queremos tener todo controlado y poder hacer una trazabilidad y ver que todo funciona bien, hay que ir controlando cada uno de los parámetros a lo largo de toda la cadena. Y para ver esto veremos unos casos de aplicación. El primer caso de aplicación es el caso de un proyecto europeo en el que estamos trabajando actualmente, que es Internet of Food of Farm 2020. En este caso es un proyecto europeo muy grande, es de más de 30 millones de euros, está financiado por la Unión Europea, son 4 años que finalizarán en el 2020 y que tiene 5 casos, 5 temáticas diferentes, que son... los tenéis ahí abajo, tenéis diríamos los cereales, las frutas, las vegetales, la carne y los productos de diario, como es la leche. Y dentro de cada uno de estos casos hay otros casos diferentes de uso. Nosotros lideramos la parte de la carne y dentro de la parte de la carne estamos dentro de la gestión de la cadena avícola, controlando, diríamos, todo el proceso de la cadena avícola. Esto incluye desde la granja, la logística y luego la planta de procesamiento. Estamos con otras 3 empresas y como veis en el diagrama es un poco controlar todas las partes. Por ejemplo, a nivel de la granja hemos desarrollado unos sensores que son bastante miniaturizados, que están colocados todo a lo largo de la granja. Con estos sensores controlamos las condiciones ambientales de los pollos, la humedad, la luminosidad, el CO2, el amonio, la temperatura, para garantizar que los pollos están en un buen estado, garantizar el bienestar animal. Con ello también controlamos el peso de los animales y controlamos un poco su comportamiento. Si vemos que se están comportando de forma normal, vemos que no hay problema con los pollos, y si vemos que hay algún comportamiento anómalo o aumento de peso anómalo, entonces vemos que puede haber un problema. Luego, en el caso de la logística, tenemos otros sistemas, por ejemplo, unos simples smartwatch que se pone en la gente que se dedica a la carga de los pollos cuando se ponen en un camión, porque se ha visto que el estrés y los golpes que sufren los pollos en un proceso tan manual como lanzar los pollos al camión, pues hace que estos pollos sufran moratones, roturas, lo cual hace no solo que sufra el animal, sino que además el producto baja de calidad. Ya no se puede vender como un pollo completo, sino que hay que despiezarlo y ya no es una calidad. Y por último, toda esta gestión, se recogen los datos, se ve cómo
la relación que hay entre una cosa y otra y se hace mejoras. Actualmente se está haciendo en 3 granjas de pollos, que son entre 28.000 y 35.000 pollos, y en 2 camiones que tienen 5 sensores cada uno en diferentes zonas del camión, y a 5 personas que están haciendo la carga de los pollos. Con esto intentamos mejorar la calidad, el bienestar de los pollos con una reducción por muerte de un 10%, una reducción de muerte en el transporte de un 15%, mejora del bienestar animal, que se mejoran las condiciones físicas con menos tratamientos, y disminución del uso de antibióticos. Si los pollos están bien, no hace falta darles medicamento. Y esto además tiene otro impacto colateral, que es que hay más uniformidad del crecimiento de los pollos, que lo cual, ahora que todo está automatizado, si todos los pollos tienen el mismo tamaño, cuando se les quita la piel todo va mucho más fácil y se aprovecha mucho más la cantidad de carne, y aumento de animales de clase A, sin golpes, sin roturas, sin moratones, y menor desperdicio de comida, porque el pollo encaja perfectamente en los sistemas automatizados. Este es un caso concreto de un proyecto europeo, y ahora os voy a contar un poco de los sensores que tenemos, y algunos de ellos los podréis ver en el stand. Aquí, por ejemplo, es un sistema de inspección en donde se junta la robótica con cámaras y con deep learning, en donde hay un robot que va pasando por un invernadero y va viendo si todos los tomates, en este caso, están bien, o si detecta alguna anomalía que puede significar que hay una plaga. Si hay algo así, se actúa y se procede. Este, por ejemplo, es un colorímetro que está integrado en un tamaño muy pequeño, que lo hemos usado de nuestra historia, está en la máquina y herramienta, pero hemos visto que hay muchos parámetros en el mundo agroalimentario en el que el color te da mucha información. Entonces, este sistema ahora mismo lo estamos probando para el mundo alimentario, y al ser tan pequeño y al poder ponerlo en línea, funciona muy bien. Este es otro de los sistemas que tenemos desarrollado también para, por ejemplo, el control de lubricantes en una máquina donde hay rodamientos y hay que ver en qué condiciones está este lubricante, pero también se puede utilizar cambiando los algoritmos de aprendizaje para líquidos en el sector alimentario. Este es el ejemplo anterior utilizado en ciertos alimentos, como ha podido ser el control en aceites de humedad y contenido graso, en leche, contenido graso y ácidos, en sidra, el grado de alcohol, la glucosa. Incluso a veces hemos monitorizado también la cantidad de burbujas, que pueden ser un parámetro importante en cómo está evolucionando, por ejemplo, en este caso la sidra. Este caso, por ejemplo, es un sensor de infrarrojos portátil integrado. Empezamos realmente con este equipo, que estaba todo en una especie de equipo portable con un mando que le acercabas a la fruta, en este caso al tomate, para medir sus características, su grado de madurez y su estado, y luego se vio que tenía que ser algo más manejable, más portátil, y se hizo este prototipo para hacer un sensor. En este caso también es el traslado de un sensor de aceites lubricantes en máquina y herramienta, en donde se detectan pequeños partículas que se sueltan de los engranajes y nos dan información sobre el estado de la máquina, y hemos visto que para ciertos campos del sector, si un líquido lleva ciertas sustancias en el líquido, puede que haga que se deteriore o que signifique que algo está funcionando mal y hay partículas intrusas que no interesan. Otro ejemplo es un sensor electroquímico que nos puede servir para la detección de alérgenos, pues para detectar proteína en gluten, para detectar pesticidas en algunos alimentos. Este caso, por ejemplo, ya necesita más una preparativa de la muestra. Y este es otro sistema que hicimos automatizado para el control de frutos secos. Había que controlar ciertos parámetros en el fruto seco porque podría ser tóxico. Depende de qué proveedores tengan, te pueden decir que está todo controlado y te puede colar algún
algún fruto seco que no debería pasar el control y entonces la empresa necesitaba un control más exhaustivo de su mercancía. Y entonces se hizo todo un sistema. En este caso ya no solo tuvimos que hacer la parte del análisis de la información, de encontrar este parámetro, sino que también tuvimos que hacer toda la parte de posicionamiento para hacer la medida en un sitio concreto para que siempre nos dé, porque vimos que lo que queríamos detectar no estaba uniformemente distribuido en todo el fruto seco. Entonces, la posición también era importante y fue más complejo de lo que en un principio parecía. Y otro caso ya más común es el caso de la inspección no destructiva en línea. En este caso, por ejemplo, era una inspección de pan de molde y había que ver si había panes de molde que estaban rotos, mal quemados. Entonces se incorporó este sistema a lo largo de la línea y se iban retirando todos aquellos que no estaban bien para su comercialización. Y ya fuera parte de la industria 4.0, un poco para que veáis que tenemos otras capacidades. En este caso es un proyecto europeo en el que trabajamos en la mejora del empaquetado de los productos, haciendo materiales biodegradables y compostables y además dándoles una funcionalidad, mejorando ese empaquetado. Y otras cosas que también podemos hacer es, por ejemplo, sólidos porosos que nos pueden servir de filtros para ciertos componentes, como los aceites cuando los estás usando mucho tiempo, empiezan a salir componentes que son perjudiciales para el alimento y para la salud, y entonces estos sólidos porosos se diseñan exactamente para filtrar estos componentes. Un caso de uso de éxito de este tipo de sólidos porosos fue hacer un filtro para quitar la cafeína del café sin que perdiera sus propiedades organolépticas y mantuviera su olor, su potencia y sin usar todos los químicos que actualmente se usan para descafeinar el café. Y bueno, esto es un poco nuestras capacidades. Algunos de estos sensores que son muy pequeños los podéis ver en el stand y algunas de las superficies también tratadas o con recubrimiento sol gel o con micro y nanotexturizado, también tenéis ejemplos allí para verlos. Gracias. Marta nos va a explicar parte del sector porcino. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a salir un poco de las presentaciones de mis compañeras. No me voy a centrar tanto en los proyectos porque nos dedicamos básicamente a enteropatías porcinas y tendría que poner mucha caca de cerdo, que no creo que sea el momento, después de comer. Entonces voy a explicaros un poco. Nosotros nos dedicamos a la transferencia de conocimiento académico al mercado, con proyectos centrados en la mejora de la productividad animal, ¿no? Entonces os voy a contar un poco la historia de la empresa y un poco lo que hacemos. En el 2012 nuestra empresa se funda con una especial alineación de astros. Tenemos un emprendedor que es el profesor Pedro Rubio de la Universidad de León, que tenía en su cartera de proyectos muchas expectativas de lo que producían académicamente en el departamento, ¿no? Tenían varias tesis, tenían un cepario muy bueno de diferentes patógenos, pero no sabía cómo llegar al mercado con ellos y producir un valor. Es decir, son tesis pues, que probablemente cuando se acabe ese proyecto estatal o lo que financiaba a ese becario, pues se quedarían en el tintero. Entonces conoce a Joan Marca, que es un veterinario con amplia experiencia en biotecnológicas y en empresas veterinarias, y le presenta a Luis, que es una persona dedicada a la transferencia de conocimiento en el ámbito humano. Y dicen, bueno, pues ¿por qué no hacemos lo mismo en veterinaria? Y nos dedicamos a esa transferencia en este sector. Entonces, en ese momento entra también Clave Mayor, que es una empresa capital riesgo, con fondo privado gestionado de inversores de Castilla y León, y se funda Aquilon. La Universidad de León participa en la empresa, por eso somos una spin-off. Y nuestra sede y laboratorio se ubican en las instalaciones de la universidad. Es decir, nosotros compartimos físicamente un laboratorio y despachos con gente de la universidad. Todo esto
parte de 3 proyectos, 2 de ellos de la Universidad de León, una vacuna para la disentería porcina, es una enteropatía porcina que produce diarrea y no hay ahora mismo en el mundo ninguna vacuna contra esta enfermedad, y un probiótico para lechones lactantes. También con un proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona que bueno, al final se llegó a cancelar. Entonces, como os comentaba, la gestión de la interfase entre Aquilón y la universidad se hace de una manera muy transparente, con una serie de contratos, todo ello regulado por la universidad, pues un alquiler de espacios, contratos de colaboración con nuestros investigadores, licencias de know-how y otra serie de servicios que Aquilón, como si dijéramos, gestiona proporcionando valor a todo este conocimiento que revierte en la universidad. Y la universidad, a cambio, pues nos da acceso a un nuevo know-how que se va generando a través de la investigación. Lo que hacemos nosotros es aportar a estos proyectos proveedores externos, fabricantes, asesores que lleven a un producto que va a llegar al mercado. Cuando ese producto llega al mercado, que por ahora no ha pasado, son productos a largo plazo, pues eso revierte en un impacto económico tanto en la empresa como en la universidad. Entonces, como os decía, nuestra financiación hasta ahora ha sido de capital privado, pero también financiación pública. Pues Torres Quevedo, y justo el lunes estuvimos defendiendo un proyecto en Bruselas para una nueva vacuna dentro del marco del Horizonte 2020. Otra cosa que nos preocupaba bastante era un poco transmitir esto al resto de compañeros de la universidad, y por eso organizamos una especie de presentación de la empresa, pues que todo el mundo, si está a tu lado una chica que trabajaba antes contigo y ahora está en una empresa, por lo menos sepa que todo eso está regulado y se paga por lo que se hace, que fue nuestro principal problema. Luego, todo este infierno de contratos, nos dieron un premio del periódico 5 días por nuestro modelo de empresa vinculado a la universidad. Y yo creo que el valor más importante es nuestro equipo. Tenemos a nuestro CEO, Luis Ruiz, que es el que se encarga de todo el tema de gestión de esta transferencia. Sandra es nuestras manos, es la chica que está en el laboratorio. Yo soy la responsable de la gestión de los proyectos. Tenemos asesores científicos, tenemos asesoría administrativa, Joan, que es el que abre las puertas de todos los institutos, y luego aparte tenemos una serie de asesores externos, como son Hoffman, que nos lleva el tema de patentes, asesores regulatorios y administración y gestión jurídica. Todo esto hace que nuestra empresa pueda llevar a cabo nuestra misión, que es mejorar la productividad animal con productos, proyectos y servicios que permitan evitar o disminuir el uso de antibióticos en la producción animal. Ahora mismo en la Unión Europea es el tema más importante, y creo que mi compañera dio también un poco un apunte. El aumento de las resistencias antimicrobianas está aumentando en toda la Unión Europea, tanto en el campo humano como el veterinario. Lo que está haciendo es que los antibióticos dejen de ser efectivos. Lo que se dedica a mi empresa es a buscar proyectos derivados de esta tecnología pública o privada que mejoren esta productividad de los animales sin tener que usar antibióticos. Pues, por ejemplo, vacunando. Si tú vacunas, pues el animal no coge la enfermedad, no vas a tener que tratarlo. Aditivos naturales, como son probióticos, o diagnóstico que permita detectar esos animales pronto y no tener que tratarlos. Y, sobre todo, aumentar la actividad económica por medio del conocimiento académico. Y, como os explicaba antes, nuestro modelo de negocio se basa en una licencia de una propiedad intelectual en origen hasta un producto licenciable. Y estos ingresos, en cuanto a royalties, licencias, pues revierten en la sostenibilidad de la empresa, que esperamos que sea a final de este año. Porque, como digo yo, solo gastamos, no generamos ingresos, llevando las tecnologías al mercado para ser licenciables a una industria. Nuestro modelo es un B2B, es un business to business. Llevamos una tecnología muy inicial hasta un producto que vamos a licenciar a una farmacéutica. Nosotros no vamos a comercializar una vacuna porque es inviable, pero esperamos llevarlo hasta un punto en que licenciarlo a otra empresa. Y estos son nuestros proyectos a día de hoy. Tenemos un probiótico para lechones lactantes, es una especie de yogur que se les da al nacer y lo que hace es aumentar su inmunidad natural. Una vacuna para la disentería, un probiótico para pollos que sigue un poco la tónica del probiótico de lechones, un test diagnóstico para brucelosis, una vacuna para una enfermedad de las vacas, que es la que hemos presentado en Bruselas el lunes, y luego un postre lácteo para perros, que bueno, es un proyecto muy interesante porque hemos desarrollado nosotros desde el inicio e intentaremos comercializar. Y, como digo yo, tenemos productos súper biotecnológicos, pero lo que nos va a salvar de la ruina va a ser el yogur para perros.
y nada más, es solo esto. El siguiente ponente, Fernando de la Gándara, es el director del Centro Oceanográfico de Murcia, ha sido presidente de la Sociedad Española de Acuicultura, una persona que nos va a contar ahora mismo pues algunas de las estructuras científicas singulares que tenemos en España para cultivar el atún. Gracias, buenas tardes. Voy a empezar diciendo que hace unos 100.000 años un grupo de neandertales que andaba por el sur de España acabaron viendo que en la zona de Barbate aparecían varados unos grandes peces que eran perseguidos por las orcas y, bueno, el neandertal no tenía mucha inteligencia, pero decía, caray, aquí tengo comida, ¿no? Y entonces llegaban ahí y comían. Bueno, pues desde esos cientos de miles de años, el atún rojo viene alimentando a las poblaciones del Mediterráneo. Primero el hombre aprendió a pescar y los atunes eran capturados, se mataban y se mandaban al mercado. Ya en la década de los 90 se desarrolló una actividad que se llama el engrase de atún rojo, que consistía en coger a los atunes, pescarlos vivos, mantenerlos en jaulas flotantes. Perdón, esto se pasa solo. Mantenerlos en jaulas flotantes y enviarlos al mercado, fundamentalmente al mercado japonés. Esto lo que produjo es que evidentemente era un negocio muy floreciente y entonces produjo la sobrepesca del atún rojo. Empezó a pescarse más de lo que podía pescarse y se puso en tela de juicio la sostenibilidad de la especie a futuro. Entonces, nuestro grupo de investigación del Centro Oceanográfico de Murcia inició una línea que era domesticar el atún rojo. Domesticar el atún rojo supone, domesticar viene de la palabra latina domus, que es meter en casa. Entonces consistía en pescar grandes atunes rojos, obtener la reproducción, las puestas de huevos, producir alevines y juveniles, cerrar el ciclo de esta especie y alimentándolo con alimento natural, como se alimenta el ganado o como se alimenta la dorada, la lubina o el rodaballo, con piensos compuestos, enviarlo al mercado japonés, pero por qué no también al mercado europeo. Para ello, el Instituto Español de Oceanografía construyó unas instalaciones que son singulares. Una instalación científico-técnica singular es lo que se llama una ICTS. Podéis obtener toda la información en el stand que tienen allí enfrente. Y son instalaciones grandes, únicas en su especie, que se ofrecen en acceso abierto. Es decir, cualquier grupo de investigación nacional o extranjero puede acceder para realizar allí sus experimentos. Nuestra infraestructura científico-técnica singular es para el cultivo del atún rojo, el acrónimo es ICAR, y pertenece, como he dicho, al Instituto Español de Oceanografía. Está localizada, como podéis ver, en el sureste de España, en la región de Murcia, y está constituida por dos instalaciones, la planta marina de cultivos de Mazarrón y la infraestructura para el control de la reproducción del atún rojo, la ICRA. Los objetivos de esta ICTS para el cultivo del atún rojo son contribuir a la producción sostenible del atún rojo atlántico mediante técnicas de acuicultura integral, es decir, de forma independiente de las pesquerías, tal como hoy en día obtenemos en el mercado pues, doradas, lubinas, rodaballo o salmón. Y, por tanto, poder manejar también con el conocimiento obtenido para manejar mejor las pesquerías y contribuir a su sostenibilidad. Otro de los objetivos realmente es mejorar la diseminación de los resultados obtenidos en la acuicultura de esta especie. Y finalmente también entrenar equipos en las técnicas para la producción sostenible del atún rojo. Las instalaciones son grandes instalaciones, son fundamentalmente 4. La primera es la instalación para el control de la reproducción del atún rojo, la ICRA, en donde podéis ver son tanques de gran tamaño y, como veis ahí arriba,
Son 2 tanques de 20 y 22 metros de diámetro y 10 metros de profundidad, porque obviamente estamos alojando peces de gran tamaño que en la naturaleza pues pueden sobrepasar los 600 kilos de peso. En nuestro caso trabajaremos con atunes más pequeños, pero estamos hablando de entre atunes de 40 y 150 kilos de peso. Luego la segunda instalación es instalación para incubar los huevos del atún rojo, donde se pueden hacer diferentes experiencias, incluso probando condiciones ambientales distintas y viendo un poco cómo puede afectar el cambio climático al desarrollo de esta especie. La tercera instalación es para el cultivo larvario del atún rojo y efectivamente también sirve para probarlo en distintas condiciones, pero también con el ánimo de desarrollar técnicas que nos lleven a que podamos producir atún rojo o haya empresas que puedan producir atún rojo para llevarlo al mercado. Y la cuarta instalación es lo que se llama destete, por analogía con los mamíferos, y es cuando a las larvas de atún rojo dejamos de darle zooplancton, que es el alimento que les suministramos en las primeras fases, para acostumbrarlos a comer pienso, como ocurre con otras especies ganaderas. Como os he dicho, las infraestructuras científico-técnicas singulares están abiertas a que equipos nacionales y extranjeros vengan a trabajar a nuestras instalaciones en acceso abierto mediante la presentación de proyectos de investigación o de actividades que quieren realizar, ¿no? Entonces, aquí tenéis un listado de servicios que ofrecemos. Obviamente, en los tanques grandes, donde tenemos atunes de gran tamaño, esos servicios tienen que ser no invasivos. No podemos decir, voy a muestrear 4 atunes, porque claro, los atunes son muy sensibles a la manipulación, pero se pueden hacer estudios por ejemplo, de filmarlos con cámaras y estudiar el comportamiento, de poner hidrófonos en el agua y también ver si hay determinadas vibraciones del ambiente que les afectan, etcétera, etcétera. Luego también, estudios de cultivo larvario en las diferentes fases de lo que es el cultivo larvario, o también probando distintas condiciones con larvas, con huevos, en todo lo que son las fases del cultivo. También en experimentos de destete, es una fase crítica en peces, porque les dejas de dar alimento vivo para darles un tocho seco que en muchos casos no aceptan de buen grado. Y estudios en general de cualquier naturaleza en cualquiera de las fases del cultivo del atún rojo. Y como he dicho antes, también formar equipos técnicos para que puedan desarrollar el cultivo en empresas o en otro tipo de instituciones. Y ya, simplemente comentaros que vamos a hacer el primer acceso abierto a esta ICTS, lo vamos a hacer el 1 de marzo de 2019 y animaros a que consultéis nuestra página web www.icar.ieo.es. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Tenemos tiempo para preguntas. Sí, te quería preguntar sobre el Instituto de Cartagena. El sistema de purines que se está testando en balsas, ¿es depuración bacteriana o incluyen también algún sistema de biofiltración utilizando microalgas, por ejemplo? Son 2 fases. En la primera fase son humedales artificiales, de tal forma que en una superficie determinada, en determinados sectores, se plantan carrizos, unas 10 plantas por metro cuadrado, y eso lo que va a hacer es una primera filtración. Ahí ya se están obteniendo abonos líquidos que pueden ser utilizados en riego. Y luego una segunda fase donde se utilizan de refino, donde se utilizan algas. ¿Tenéis alguna pregunta? A mí me gustaría preguntaros a los 4 cómo es vuestra relación con la empresa. O sea, soy universidad, centro tecnológico,
una spin-off que vive dentro de una universidad, una gran estructura. ¿Cómo se consigue transferir este conocimiento a la empresa? ¿Cómo la empresa se entera? ¿Cómo viene la empresa a vosotros? ¿Qué tipo de relación mantenéis para que esto pueda fluir en ambas direcciones? Empiezo. Bueno, de las universidades en general, las primeras relaciones pues, de antaño han sido difíciles. Siempre nos han encasillado en docencia y en investigación y muy poco en transferencia. Pero actualmente está cambiando mucho y la verdad que las relaciones son muy buenas y sí que hay un intercambio de conocimiento y hay colaboraciones bastante estrechas, tanto en participación como en proyectos europeos, como lo que llamamos el artículo 83. También es cierto que están saliendo convocatorias específicas para empresas a través del Instituto de Fomento o vía CEDETI, y también pues, son las empresas las que acuden a nosotros para realizar una labor determinada. En nuestro caso, como centro tecnológico, en un primer paso, nuestro historial es más de máquina y herramienta. Las empresas de máquina y herramienta nos conocían perfectamente y ahí no teníamos ningún problema. Luego nos hemos ido expandiendo y íbamos visitando otras empresas para que confiaran en nosotros. Y según haces un primer proyecto con ellos, ya van cogiendo confianza y te van llamando y contando sus necesidades. Y luego un cambio que hemos hecho, por ejemplo, en el centro tecnológico, como nuestra misión es la transferencia, nos hemos dado cuenta de que necesitamos que la empresa nos entienda en su sector y que los técnicos entiendan a la empresa. Entonces hemos creado unas figuras, en este caso soy yo, por ejemplo, en el ámbito agroalimentario, que hacemos un poco de traductores. Vamos a la empresa, entendemos lo que necesitan y les contamos a los tecnólogos cómo se traduce eso en electrónica, en óptica, en sensores, y luego al revés, todo el data mining y todo lo que sabemos hacer, vamos a la empresa y se lo contamos en su lenguaje, porque si vamos a contarles que si hacemos nanotecnología, hacemos diseños ópticos, hacemos tal, ellos dicen, yo eso no lo necesito. Entonces tenemos que explicarles que eso realmente sí lo necesitan, ¿no? Que es un poco que los dos idiomas se entiendan, y eso es fundamental para que pueda haber transferencia. Entonces esa es nuestra estrategia ahora, está funcionando muy bien y las empresas se están dando cuenta. Por ejemplo, el 4.0, tú vas a una industria alimentaria y dices, oye, que te voy a poner aquí 4.0, y dices, yo no tengo ni 3.0, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes? Entonces tienes que decirle lo que es el 4.0 y que realmente ahora no puedes vivir sin un smartphone, pues tu empresa le pasa lo mismo, diríamos, ¿no? Entonces, y así hay un entendimiento, ellos ven que se necesita y conseguimos esa transferencia. Marta. Bueno, en mi caso es un poco particular porque al ser una empresa dedicada básicamente a la I+D, ya somos empresa y la universidad tiene participación. Nosotros, nuestro principal problema de relación universidad-empresa, si va un poco por ahí lo que puedo contestar, es lo que os comentaba antes, pues un poco que la gente vea bueno que conocimiento que era puramente académico llegue al mercado y eso produzca un beneficio para todos, ¿no? Entonces, para nosotros el principal problema fue que la gente, los otros catedráticos, otras personas que investigaban en nuestra universidad en concreto, vieran eso como que era favorable para todos, que no estábamos robando, que no era, una empresa aquí viene a quitarnos el conocimiento. No, pagas por ello y encima la universidad se beneficia de unos royalties. Tenemos ahora mismo 4 familias de patentes. La universidad no ha puesto dinero para esas patentes porque, bueno, pues en nuestro caso la empresa lo sufragaba. Y, bueno, para mí eso es un poco la relación que tenemos. Lo que pasa es que el modelo de empresa biotecnológica, como es la mía, realmente sí que tenemos una segunda fase, que es ponernos en contacto con empresas mucho más grandes y farmacéuticas para que sean los partners y compradores de nuestros proyectos. Y todavía no hemos llegado a una fase en que hayamos licenciado un proyecto, pero sí que estamos al borde. Hemos conseguido llevar los proyectos a un nivel de valor que yo creo que este año ya es el año en que la empresa debería de ser sostenible y ya tendríamos que hacer ese paso. Y en mi caso, bueno, el Instituto Español de Oceanografía es un centro público de investigación que depende en este momento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entonces, el equipo de cultivo de túnidos quizás es de los equipos que hay en el IEO que más relación hemos tenido con empresas, dado que realmente el atún rojo es una especie
que tiene mucho interés empresarial, ¿no? Bueno, nuestra experiencia pues, ha sido un poco agridulce. Bueno, es un poco lo que decían también las compañeras que pertenecen a centros públicos, que realmente la empresa va buscando resultados rápidos, ¿no? La empresa lo quiere para allá. Y en este tema muchas veces es un tema a largo plazo. Por ejemplo, en el caso del atún rojo, Japón, que nos lleva una cierta ventaja, lleva 50 años trabajando en el cultivo del atún rojo y bueno, y todavía ya empieza a comercializarlo, pero vamos, lleva un largo recorrido, ¿no? Entonces es difícil muchas veces a las empresas el convencerlas de que tienen que tener un poco de paciencia y que esto realmente pues requiere de un cierto tiempo, claro. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte vuestra? Pues si no, yo os quiero agradecer la exposición. Creo que hay una oportunidad en el sector de transferencia y esperemos que se consoliden por el bien de nuestro país los desarrollos tecnológicos. Muchas gracias a todos.